Hola, hola a todos. Bueno, nos encontramos aquí un día más para conectar, en este caso con el chakra raíz, en la semana física de Capricornio. Solo 3 días más. 3 días más de estructuras y sistemas. Bueno, vamos entonces al tema de hoy, que es el tema de la agricultura, relacionado al chakra raíz de la sociedad. Bueno, obviamente que el chakra raíz tenía que ver con las raíces, con echar raíces en tierra. Así que vamos a hablar del sistema de la agricultura como ese sistema que nos permite estar presentes en la tierra. Y como siempre, obviamente, lo que me gusta comenzar explicando es la etimología de la palabra agricultura, para que todos estén en la misma página y recordemos esta palabra tan importante, porque es una palabra que nosotros la utilizamos mucho espiritualmente, pero que cuando se trata del sistema de lo que significa la agricultura, solemos dejarla un poco porque es como, sí, el campo, ¿no? Como si fuera un sistema más relacionado a todo lo que hoy se considera como el control de las semillas y demás, y entonces está un poco más politizado también el tema del campo. En la mayoría de los países, por el tema de que se están controlando las semillas, por la biotecnología, por la modificación genética de las semillas, etc. Los terratenientes. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso también, pero sobre todo tener en cuenta de dónde viene la palabra para saber desde dónde lo vamos a hablar. La agricultura, obviamente, está totalmente relacionada a lo que hablamos ayer de la cultura. Ayer hablamos del aspecto del alma, de lo que significa una cultura. Una cultura desarrolla el potencial de la semilla interior, ¿sí? El espíritu como semilla, que se ciega en el agua del alma, con la emoción, y que el cuerpo es de donde obtiene los nutrientes. Entonces, ya entendimos bien la palabra cultura, totalmente relacionada con la agricultura. Pero aquí se suma otra palabra más, agri, que viene de la palabra ager. Ager significa terreno en indoeuropeo, tierra, suelo. Entonces, agri es una forma de llamar latinamente suelo. Entonces, la agricultura es un cambio fonético de ager. Entonces, tenemos ager, que da origen a la palabra ageia, que ageia sería todo lo que tiene que ver con la tierra. ¿Por qué? Porque los griegos llamaban a la tierra conocida como Gea. Que Gea también es un concepto de cómo los egipcios llamaban a la tierra, que se decía Geb, la misma etimología. Geb. Entonces hablaba de lo que sería la tierra. Origen de la palabra Gaia, que describe el espíritu de la tierra. ¿Sí? Entonces, Ager es terreno, que da origen a Ageia, que es todas las tierras, de cuyo cuerpo espiritual es Gea, y su ser, su alma, es Gaia. ¿Sí? Entonces, es la misma etimología de agricultura que Gaia. Y solemos siempre hablar de Gaia, solemos siempre hablar de lo que significa el espíritu tierra, la madre Gaia, estarse con Gaia, etc. Pero en realidad lo que estamos describiendo con Gaia es el terreno, el suelo, es el nombre espiritual que se conoce a la tierra de donde nacen las cosas. O sea que la agricultura está relacionada a los ciclos de la tierra. ¿Se acuerdan que cultura significaba ciclos, significaba mudarse de casas por la astrología? Entonces de ahí surge la transformación, los ciclos, la repetición de las cosas. A partir de cultura, con el ager delante, se especifica concretamente que la agricultura detalla los ciclos de la tierra, que podríamos decir primavera, verano, otoño, invierno. Cuando se siembra, cuando crece, cuando se cosecha. Se obtiene el fruto. O sea que está describiendo los ciclos que se repiten en un terreno. Ager. Ayer estuvimos hablando de cómo la cultura surge a partir de lo que comemos, a partir de los ciclos terrestres. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos seres que vivimos de la tierra directamente, porque necesitamos comer. Todos los seres que necesitamos comer dependemos de la agricultura, es decir, de los ciclos de la tierra, del crecimiento de la tierra.
Lo que hicimos nosotros los humanos, los homínidos, fue aprender a utilizar los ciclos. Muchos de los animales no utilizan los ciclos, viven en favor de los ciclos, ¿sí? Se mueven por los ciclos. Lo que hicieron los humanos fue controlar los ciclos, es decir, que aprendieron a cosechar, se hicieron sedentarios, empezaron a utilizar la astrología, a utilizar las fechas, los movimientos de la Tierra, los solsticios, los equinoccios, como una forma de diseñar su vida en función de la agricultura, de los ciclos de la Tierra. Por lo tanto, la humanidad estaba totalmente relacionada a todo lo que sale de la Tierra por la comida, simplemente. Todo lo que surge a partir de la necesidad de comer es la cultura, la civilización. Es decir, que toda civilización, cultura, lengua, religión, fe, tradiciones, todo lo que nos hace ser lo que somos, surge de adaptarnos a los ciclos de la Tierra, es decir, a la agricultura. Por lo tanto, nosotros somos animales inteligentes que aprendimos inteligentemente a utilizar el tiempo y el espacio para sobrevivir. Esto es la base de todo lo que nosotros somos, es la agricultura. Todo lo que hacemos es porque necesitamos comer, sobrevivir. Por esto mismo se relaciona con el chakra raíz, porque es la base, las raíces que sostienen todos los otros sistemas. A partir de la agricultura surge la cultura. Gracias a la cultura surge la tecnología. Por la tecnología, nuestro arte, surge la economía. La economía permite el desarrollo de la educación. La educación desarrolla la política y la política la espiritualidad. ¿Sí? En ese orden es como se va desarrollando una cultura. O sea que la base de lo que somos como civilización es lo que comemos. La tierra. Visto esto, vamos a lo que históricamente nos fue sucediendo con la agricultura. Recordemos que nosotros como primeros homínidos no usábamos la agricultura, sino que la agricultura nos usaba a nosotros. Es decir, que éramos animales que vivíamos dependiendo de lo que pasaba en nuestro entorno. Por eso éramos cazadores-recolectores. Sobre todo al principio éramos recolectores. Comíamos verduras, frutas, cosas que podíamos recolectar en los árboles, no implicaban erratas. Vivíamos en bosques, en sabanas, íbamos recorriendo diferentes territorios. Por lo tanto, para poder camuflarnos, lo que hacían los humanos era bañarse en barro. De esta manera, los animales no sentían el olor del humano para que nos atacasen, para que nos encontraran. Nos tapábamos en barro, todo pintado en barro, en arcilla, ¿sí? Y lo que hacíamos era también protegernos de los insectos y demás. Por lo tanto, debido a esto, es que se crea la cultura a lo largo de miles de años se crea la cultura de decir que nosotros somos las personas que surgimos de la arcilla, que los dioses nos hicieron de barro. Porque en realidad los primeros humanos se tapaban de barro para esto, para que los animales no nos olieran y no nos atacasen, para que los insectos no nos picasen, etc. Y así íbamos recolectando frutos en diferentes lugares. Como verán, más allá de las historias de los extraterrestres y de cómo nos crearon, y etcétera, etcétera, la historia humana es mucho más básica, porque podríamos decir. No es que vino un dios de afuera y nos creó y hizo un diseño y parecía arcilla, no. Básicamente los humanos nos tapábamos de barro para que no nos olieran los otros animales. Era lo único que hacíamos. Culturalmente esto fue pasando como la tradición de que el humano surge del barro, surge de la arcilla. Y esta tradición es lo que hacía que se nos conociera como aquellos que son de la tierra húmeda, y que en latín se llama humanus, humus, que viene de tierra húmeda. Entonces los humanos éramos los que estábamos cubiertos de tierra mojada. A partir de este barro, nosotros empezamos a crear vasijas, a crear herramientas, a crear tablas para escribir. Entonces, a partir de empezar a utilizar el barro para un montón de cosas, éramos las personas de barro, éramos las personas hechas de tierra mojada. A partir de usar este barro para acumular agua, semillas, etcétera, crear herramientas, empezamos a ser sedentarios. Y empezamos a controlar la tierra. Empezamos a utilizar nuestras manos para controlar la tierra y crear cosas con el barro. A partir de ese momento,
la agricultura deja de darnos a nosotros y nosotros empezamos a usar la agricultura. En ese momento, entonces, empezamos a ser sedentarios y construimos casas de barro. Empezamos a construir casas, establos, granjas, y empezamos a utilizar el barro para sembrar, para poner las semillas y crecer y comer los frutos de estas semillas. Todas estas culturas empezaron a utilizar el barro para todas las cosas, ¿sí? Por eso éramos las personas de barro, los humanos. ¿Qué sucede? A lo largo de todo este proceso, cuando empezamos a sembrar, teníamos pocos granos, frutos pequeños, ¿sí? Y a veces alguno se deformaba. Y cuando se deformaba, uno parecía más grande, ¿sí? Otro aparecía con granos, porque siempre hay una malformación genética. ¿Qué hicieron entonces? Esta malformación genética tiene más cantidad de alimento. Entonces empezaron solo a sembrar semillas de esa malformación. Así, antes si había un tomatito chiquitito así, el tomate era como un fruto rojo, nada más. Entonces cuando empezó a ser como más grande, solo sembraban esos más grandes para tener más comida. Entonces empezaron a mezclar ese tomate con otra cosa y generaban una nueva especie. Por lo tanto, desde hace miles de años que existe la biotecnología. Desde hace miles de años que los humanos empezaron a construir genéticamente, a manipular genéticamente los frutos para obtener más resultados, mayor cantidad de granos, mayor cantidad de alimentos. Esto es algo que era natural y que nosotros, con la tecnología de hoy, se sigue haciendo a través de la biotecnología. Estas modificaciones ya ahora desde otro lugar, modificando directamente la genética de la semilla, no cruzando plantas. Pero básicamente es algo que siempre hicimos. Esto es lo que nos muestra que estuvimos manipulando la agricultura, de que empezamos a controlar la agricultura, empezamos a modificar los ciclos. Empezamos a modificar los ciclos de la siembra también, siguiendo los diferentes ciclos de las estrellas. Cuando, dependiendo qué estrella había una planta que crecía, se le honraba a un dios diferente. Entonces empezamos a crear las culturas, los dioses, las religiones, las tradiciones, ceremonias, etcétera, que ya hemos hablado en los videos anteriores. ¿Qué sucede entonces? Que llega un momento en que cuando nos damos cuenta de que podemos manipular la Tierra, empezamos a considerar la posible idea de que nosotros no somos de la Tierra, de que nosotros somos de otros mundos, del cielo, y fuimos puestos en la Tierra, y la Tierra está acá para que nosotros la usemos. ¿Cómo empezamos a hacer ese cambio de conciencia? Fue un cambio de conciencia. Hoy lo vemos como algo horrible, pero en ese momento fue un gran cambio de conciencia. Darse cuenta de que, si yo puedo manipular mi entorno, significa que yo soy como el creador. Y si soy como el creador, entonces todo lo que existe acá está a mi posición para hacer lo que yo quiera, porque yo puedo manipularla. ¿Sí? Ese es el cambio que se dio. Como dije, no tenemos que juzgar eso con los ojos del presente, porque en el pasado esto fue un gran cambio de despertar de conciencia. Cuando nos damos cuenta de esto y cambia esa percepción, empezamos a observar a la Tierra como un lugar donde simplemente vivimos, pero que en realidad es el lugar donde vinimos a vivir, porque nosotros somos del cielo. Entonces empezamos a buscar el cielo, a ir hacia los dioses, el sol, la luna, las estrellas. Y entendiendo que, wow, nosotros somos del cosmos, no somos solamente de la Tierra, empieza este cambio de manipular la Tierra según nuestra merced. Y dijimos, esto que está acá, ¿sí? Es para nosotros, es un regalo de Dios para nosotros. Díganme si este pensamiento no es lógico. ¿No les parece lógico pensar, vayamos al pasado, y que de repente de estar viviendo en la Tierra, de sobrevivir en la Tierra, culturalmente se nos ocurra que en realidad, si son las estrellas y el sol y la luna las que nos guían a vivir en la Tierra, entonces son los dioses los que nos dicen, ustedes pueden usar la Tierra y nosotros somos del cielo porque entendemos el cielo? ¿No les parece un pensamiento lógico pensar que tal vez sí somos del cielo y la Tierra es simplemente lo que está acá para ser usada? Es así como surgen la base de las principales religiones que hasta el día de hoy tenemos en el mundo. Surge la idea de que la Tierra está para nosotros. Y ya está. Total, después nos morimos, vamos al cielo y hacemos lo que queremos. Un pensamiento muy lógico para una conciencia que considera que el cielo es su hogar y la Tierra es un lugar. Entonces, vamos a entender esto.
De acá surge el concepto de que hay un hombre de barro que vive en un paraíso que puede usar como quiere, con una mujer que puede generar sus hijos y vivir eternamente haciendo lo que quieran con la tierra, que sería la historia de Adán y Eva, en el jardín. Entonces, como digo, esta es la visión de la gente en aquel momento. Bueno, ¿qué sucede? Que durante los últimos miles de años, en base a esos pensamientos religiosos de la agricultura, del pensamiento de la agricultura, se empiezan a crear las civilizaciones controlando las tierras, creando países, divisiones, diciendo esto es mío, esta tierra es mía, esta montaña es mía. Van a poseer territorios, a dividirse la tierra como en pedazos, ¿no? Y así empieza a crearse lo que hoy tenemos como países, empiezan a controlar los recursos naturales y consideran que sus recursos naturales son simplemente cosas que están ahí para el humano, ¿no? Y ese es el desarrollo que hemos tenido hasta el día de hoy en relación a la tierra, básicamente, porque consideramos que está ahí para nosotros. Entonces, las empresas, los países, todos utilizan los recursos de la tierra de acuerdo con aquel pensamiento antiguo de haber empezado a manipular la tierra a merced. Bien, todo esto, ¿por qué? Porque empezamos a mirar hacia arriba. Porque una gran parte de la humanidad empezó a mirar hacia el cielo, creyendo que había que irse hacia el cielo y que la tierra estaba acá por un rato. Y acá quiero hacer una reflexión en el mundo espiritual. El mundo espiritual hace lo mismo. ¿Cuándo hace lo mismo el mundo espiritual? Cuando al hablar de Gaia, hablamos de espíritus que están fuera de la tierra. Cuando al hablar de Gaia, hablamos de ir a la quinta dimensión. Hablamos de alejarnos de este mundo de sufrimiento. Cuando hablamos de iluminarnos e irnos a la quinta dimensión. Lo único que estamos haciendo las personas que hablamos de la nueva era, en la mayoría de los casos, es exactamente lo mismo que hicieron los agricultores hace miles de años, mirando las estrellas y pensando, ay, qué lindo sería volver a casa y dejar este mundo. Así que me parece que estaría bueno que hagamos esta reflexión sobre nosotros mismos, porque muchas veces nos quejamos de cómo las empresas y los países tratan la Tierra, pero cuando se trata de la espiritualidad, hacemos lo mismo. Nos queremos ir de esta dimensión. Queremos ir a la quinta dimensión y salir de la tercera porque es fea, porque es pesada, porque nos duele. Y hoy una frase que decía yo superior, un árbol sin raíces se cae. Y tengamos en cuenta lo siguiente. En pocos días empieza Acuario, ¿sí? Y Acuario nos va a llevar ¿a dónde? A las estrellas, a los extraterrestres, a la innovación, a las cosas extrañas que vinieron de otros planetas. Nos va a llevar por allá. Pero si vamos allá sin tener raíces acá, sin estar presentes en la Tierra y reconocer que somos de acá, no nos va a servir de nada lo que tomemos de allá. Esto es lo bueno de pasar primero por Capricornio, para que nos pongan los pies sobre la Tierra antes de ir hacia arriba a las estrellas, ¿sí? Un árbol necesita profundas raíces para expandirse hacia el cielo. Entonces, vamos a construir bien esas raíces acá para poder llegar a la divinidad. Vamos a entender lo siguiente. Para todos, sobre todo para aquellos que estamos yendo hacia lo espiritual y estamos trabajando para un nuevo tiempo, ¿sí? Recordemos que nosotros, los humanos, somos tierra, no somos estrella, somos tierra. Primero y principal, como humano, como constitución de ser, yo soy la tierra. No soy un ser que vive en la superficie, soy la tierra. Mi cuerpo está hecho por minerales, materiales de la tierra, que se unen por presión, por gravedad, al núcleo de la tierra. Soy humano. Eso primero y principal. Y para poder incorporar las informaciones de afuera y atraerlas a la gravedad de mi ser, tengo que mirar a la tierra. Tengo que ir hacia la tierra. Y a eso se le llama humildad. La humildad es la palabra que viene a recordarnos que la única manera de poder volver al centro es mirando hacia la tierra, conectándose al humus, humildad. De ahí viene la cualidad de ser terreno. La agricultura nos recuerda que los ciclos humanos están relacionados a la tierra, al barro.
Y que la forma en que yo me puedo conectar con todo el universo es desde el corazón de ese origen, de esa tierra, de donde yo vengo. Y todo mi cuerpo existe por lo que como, que viene de la tierra. De todos los minerales que estuvimos hablando, del fósforo, del calcio, del nitrógeno, del silicio, todos esos minerales son los que entran a nuestro cuerpo y constituyen nuestro cuerpo a través de las plantas, a través de los minerales del suelo, de los animales, de las cosas que consumimos del entorno que vienen de la tierra. Nuestro cuerpo es tierra. Entonces, antes de poder expandirse a cualquier otra dimensión, tengo que ser humilde. Ser humilde es tomar conciencia de que soy un ser terreno. Respetar a la tierra, honrar a la tierra. Ante la Edad Media, el concepto de ser humilde fue confundido con pobreza. Y no tiene nada que ver. Hemos confundido humilde con pobre. ¿Por qué? Porque el pobre era el que trabajaba el campo, el agricultor. Y los gobiernos querían que esto se mantuviera así para que pudieran tener control sobre la tierra. Entonces la religión le dijo a los pobres que tenían que ser humildes, es decir, vivir en la tierra, ensuciarse los pies de barro, porque solo así se ganarían el cielo. Por eso nosotros tenemos una gran confusión en la cabeza con el concepto de que para ser humilde no hay que demostrar nada, para ser humilde hay que callarse, para ser humilde no hay que mostrarse, para ser humilde no hay que tener, para ser humilde hay que ser pobre. Este concepto es el que hoy, hasta el día de hoy, ha bañado nuestra cultura en considerar que si uno es humilde, es pobre. Y por lo tanto no hay que ser humilde si quiero ser rico. Fíjense lo horrible de esto. Por eso la gente que busca ascender en empresas, en gobiernos, no tiene que ser humilde, tiene que mostrarse, ¿no? Entonces se alejan de la tierra. Y esto pasó también históricamente. Cuando una persona quiso ganar, cuando una persona quiso tener más nivel social, ¿qué hace? Se aleja del campo, se va a las ciudades, trabaja en las fábricas, compite en las empresas. Y dejamos el campo, las montañas, las llanuras. Está relacionado lo que pasó históricamente con la gente moviéndose de un lado al otro con el concepto de lo que es la humildad. Alguien humilde que trabaja en la tierra no crece. Necesita ir a la gran ciudad, necesita ir a trabajar en las empresas. Esto fue lo que hizo que nos desconectáramos de la tierra, del campo, y buscáramos el éxito arriba. Y la espiritualidad llamó a ese éxito iluminación y ascensión. Ascender de trabajo, en el puesto de un trabajo, ascender de dimensión. Es el mismo concepto. Pero la verdad es que el universo es una esfera y todo lo que se expande tiene un punto en común, el centro. Es decir, que para que yo pueda encontrar quién soy, no me tengo que expandir, tengo que volver al centro. Cuando vuelvo al centro, desde ahí, con conciencia, me vuelvo a expandir. Si yo busco la conciencia solo expandiéndome, nunca voy a encontrar la coherencia. Por eso, el centro más cercano que tenemos en nuestra vida es el corazón. Y el centro más cercano que tiene el corazón es el núcleo de la tierra. Por eso se llama humildad. La humildad es poder ver a la tierra a los ojos y reconocer que lo que le hago a la tierra, me lo hago a mí. ¿Cómo me conecto entonces con la tierra? Reconectándome con qué como, cómo lo como. Reconociendo de dónde vienen las cosas que hace que mi cuerpo exista. Indagando de dónde viene el animal que comí, de dónde viene la planta que comí, qué es lo que tiene adentro, qué es lo que me da. Como dije hoy, para poder conectarme más alto de las estrellas, ahora que viene Acuario, tengo que reconocer lo más profundo de la Tierra. Vamos a la información de hoy. La vibración del día es Do. La afirmación es yo soy esencia del Padre Patrón. El código del día es sodio. El sexto elemento en mayor cantidad en la corteza terrestre es otro de los fundamentales para la vida. ¿No? Na. Se encuentra sobre todos los océanos y todos aquellos que evolucionamos del mismo le utilizamos para nuestra vida. En nuestros cuerpos, el sodio es necesario para generar los impulsos nerviosos, equilibrio, metabolismo celular y absorción de nutrientes. Siendo el mayor de los elementos alcalinos, es útil para mejorar el funcionamiento del cuerpo, ya que diluye los ácidos